Métodos de medida y tipos de errores en la medición. Cuando medimos objetos, podemos observar que algunas de ellas se miden directamente, como cuando medimos una mesa con un flexómetro. Esa sería una forma directa de medirlo. Y también como cuando medimos nuestra altura. Tomamos el flexómetro, pisamos un extremo, lo extendemos y sabemos cuánto medimos. Tomamos la lectura directamente. O también cuando te tomas la temperatura. Ese es un método directo. O cuando queremos medir nuestro peso, simplemente nos subimos a la báscula, vemos la lectura y sabemos cuánto pesamos. También es un método directo de medida. Cuando queremos saber el volumen de un líquido, lo colocamos en una probeta graduada, por ejemplo, y podemos leer directamente su volumen. Ese es un método directo de medida también. Cuando queremos saber cuánta es la presión que tiene una llanta del automóvil, colocamos un manómetro y podemos leer directamente cuánta presión tiene la llanta. También es un método directo de medida. Ahora veamos los métodos indirectos de medida. Quiero medir la mesa, pero en lugar de hacerlo con un flexómetro, lo voy a hacer con una regla de 30 centímetros. ¿Qué hice? Fui sumando de 30 en 30 hasta llegar a la medida final. ¿Qué fue lo que realicé? Operaciones aritméticas. En este caso, fui sumando. Este es un método indirecto de medida. Entonces así logré medir la mesa. Ahora, quiero medir el volumen de agua que tiene una cubeta. Ese también es un método indirecto de medida. Si yo quiero saber, por ejemplo, la edad de una persona y solo tengo el año en que nació, pues lo puedo hacer y puedo calcular su edad también a través de operaciones matemáticas. Una manera indirecta también sería cuando queremos calcular el área de un rectángulo. Primero medimos su largo y después su ancho. Y finalmente aplicamos una fórmula y calculamos su área. ¿Ves la diferencia entre el método directo e indirecto? El directo, como su nombre lo dice, es directo. Solamente verifico y puedo obtener su medida. Pero en el indirecto tengo que hacer alguna operación aritmética, por muy sencilla que sea. ¿Cuáles has empleado tú? Ahora que ya entendiste los diferentes métodos de medición, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden saber los científicos la distancia entre los planetas? La distancia real del Sol a la Tierra, que resulta ser como de unos 150 millones de kilómetros, fue calculada por primera vez con bastante exactitud en 1672 por el astrónomo italiano Cassini. Utilizó una técnica denominada paralaje para medir la distancia a Marte. Para que tengas una idea de lo que es el paralaje, si sostienes tu pulgar con el brazo extendido y observándolo primero con un ojo y luego con el otro, observa cómo tu pulgar parece desplazarse en un sentido y en el otro frente a los objetos que están a mayor distancia. Dado que tus dos ojos están separados una pequeña distancia, cada ojo puede ver tu pulgar desde una posición diferente. Los astrónomos usan el paralaje para calcular distancias a los objetos en el sistema solar y más allá. Para el caso de objetos cercanos, como los planetas y el Sol, observan el mismo objeto desde dos lugares diferentes de la Tierra, de manera similar a mirar a través de dos ojos que están separados mucha distancia. Para calcular la distancia a un objeto más lejano, como una estrella, los astrónomos la observan desde lados opuestos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Podrían medir la posición del objeto relativa a las otras estrellas en julio y después nuevamente en enero, logrando así que sus dos ojos, si lo podemos llamar de esta manera, estén separados unas 186 millones de millas. Ahora los astrónomos
tienen tecnologías para medir directamente las distancias a los demás planetas. Si tenemos una nave espacial en órbita alrededor de un planeta, sabemos cuánto demora que una señal llegue a la Tierra desde dicha nave espacial. También podemos enviar una poderosa señal de radio hacia un planeta y cronometrar cuánto demora en regresar el eco, dado que la señal y su eco ambos están viajando a la velocidad de la luz. El cálculo es sencillo y muy exacto. Errores en la medición. La medición es una actividad importante en la física y cabe mencionar que no es totalmente exacta. Al realizar una medición, ya sea directa o indirecta, siempre se cometen errores. Esto se debe al uso de técnicas inadecuadas de medición o debido a que la mayoría de los instrumentos tienen una precisión limitada. Por consiguiente, las mediciones siempre deben de ser expresadas considerando el error existente en las mismas. El error en la medición puede definirse como la diferencia entre el valor obtenido al hacer una medición y el valor verdadero. Los errores que se pueden presentar de manera frecuente son: número 1. La mala calibración de los instrumentos de medición. ¿Cuántas veces queremos medir algo con algún instrumento y está mal calibrado y no nos damos cuenta y realizamos la medición? Este es un error que se puede cometer. Para el número 2 tenemos el defecto o la falta de mantenimiento en el aparato de medición. Los aparatos de medición también deben de estar limpios, deben de tener cierto mantenimiento, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado en ello para no cometer este error. Número 3. La incorrecta postura del observador al efectuar la medición. La postura al tomar la lectura en algún instrumento debe de ser la adecuada. Por ejemplo, cuando estamos tomando la temperatura de alguna persona con un termómetro de mercurio. A veces los abuelitos, la gente adulta que ya no ve bien, los pone de lado, los pone contra la luz y esto provoca un error en la medición. O cuando estás midiendo con una cinta métrica, no te agachas lo suficiente para tener a la altura de los ojos la lectura, sino que lo haces a cierta distancia. Eso provoca también un error en la medición. Y para el número 4 tenemos el defecto visual, lo que se mencionaba en el anterior, el defecto visual de las personas que realizan la medición. Nos hace falta lentes, nos hace falta una graduación y no alcanzamos a ver bien y cometemos un error en la medición. Para el punto 5 tenemos el uso inadecuado del instrumento. No lo sabemos manejar, no lo tomamos adecuadamente, no lo manejamos como se debe, como dicen las instrucciones, y eso nos provoca un error en la medición. Y por último, los factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Esto puede afectar tanto el aparato de medición como a los objetos que se miden. Por ejemplo, la longitud de una regla metálica puede variar ligeramente con los cambios de temperatura, o cuando tenemos una regla de madera. Por la humedad del ambiente también la madera se hincha. Con el calor regresa al tamaño original, entonces esto nos puede generar algún error en la medición. Los instrumentos son sensibles también a estos cambios de factores ambientales, como la balanza analítica. Estas se desequilibran fácilmente. Algunas propiedades de las sustancias, como la densidad, son afectadas por cambios de temperatura. Una forma de disminuir el margen de error es repetir el mayor número de veces posibles la medición en cuestión y obtener un valor promedio. Quiere decir que si yo quiero una medición perfectamente o lo más cercano a la perfección, yo puedo medir una, otra, a lo mejor 5 veces y después divido esas mediciones entre 5 y eso me dará un margen de error muy pequeño y estaré haciendo una medición muy precisa.